La fragancia de un amor desinteresado que ha convertido al mundo en una sola familia. La verdad de un mensaje eterno que ha sido revelado a través de cada acto y cada palabra. La satisfacción del servicio que fue enseñada a través de un sacrificio incesante. La propia vida del Señor es ciertamente su mensaje. Sairam, saludos y bienvenidos al capítulo 20 de nuestra serie de videos titulada Mensaje del Señor. Hoy vamos a comentar aquellos aspectos de la compasión de Swami de los cuales no nos hemos ocupado hasta ahora. La compasión es uno de los más nobles sentimientos humanos. Y eso es porque, en primer lugar, es totalmente desinteresada. En segundo lugar, brota de nuestro corazón como un torrente, tal como el amor de Dios. Tercero, se pone en acción inmediatamente, dejando de lado cualquier otra consideración. Y finalmente, cuando más brilla es cuando el ser humano parece desesperar. Estos son los atributos de la divinidad, y cuando algún ser humano posee estas cualidades, solo significa que esa persona ha permitido a Dios que se manifieste en toda su gloria a través de ella. En este episodio ofreceremos algunos vistazos de la vida de Baba que resaltan el significado profundo de la compasión. Comenzamos con un simple incidente en la vida de Sai, cuando él era solamente Satya. Un día llegó un mendigo que se paró frente a la casa de Satya y rogó que le dieran alimento, diciendo que tenía un hambre terrible. Satya corrió a la cocina, trajo algo de comida y se la dio al hombre hambriento. Después, cuando la madre Esguarama le preguntó por qué había hecho eso y cómo se podría arreglar ella con la escasez de comida que Satya había creado, la conversación fue la siguiente. Madre, no te preocupes por mí, ya comí. ¿Ya comiste? ¿Cómo puede ser? No te he servido la comida. Madre, no entiendes. Cuando ese anciano comió, significa que yo también he comido. Las lecciones que así enseñó Swami cuando era niño son las siguientes. Cuando hay un pedido de auxilio, responde inmediatamente. Cuando sirves a quien está pidiendo ayuda, sintiendo que sirves a Dios, te estarás sirviendo y ayudando a ti mismo. Esto es porque el mismo Dios está en todos. Si ofreces solo limosna, ves a quien la recibe como diferente de ti, pero cuando muestras compasión divina, el que sirve y el así llamado beneficiario se funden en uno. Por eso Satya declaró que cuando el anciano comió, era lo mismo que si él hubiera comido. Esa es la profunda verdad espiritual que Satya enseñó de una manera tan simple. Swami hace que las cosas más complicadas sean tan simples que aún un niño puede entender. Sigamos adelante, a un periodo posterior, en que Swami viajó mucho y fue a numerosos lugares. Hace muchas décadas, durante un viaje a Bombay, Swami dio su darshan a los presos. Observó cómo los jóvenes adquirían experiencia práctica en un taller y además dio mucha alegría a los espásticos. Camino a Chennai, antes conocida como Madrás, Swami fue a campamentos médicos, interactuó con mujeres que se dedicaban a hilar e incluso visitó una fábrica de papel, tan solo para complacer a un devoto. Todas estas son manifestaciones sutiles de una ilimitada e infinita compasión, pero pocas veces lo vemos así. En los primeros años de la década del 70, hubo una gran inundación en Puttaparthi, que dejó sin hogar a muchos aldeanos. Swami los llevó al ashram y les permitió permanecer allí hasta que se retiró la inundación. Después Baba construyó una colonia llamada Sainagar, la cual no solo sigue en pie,
sino que ha prosperado y mejorado. Allá por los 70, hubo un enorme ciclón que barrió el distrito de Krishna, causando enormes estragos. Swami organizó inmediatamente el auxilio a la catástrofe. El extinto señor Kasturi da un fascinante relato de todo ello en su monumental serie bibliográfica Satyam Shivam Sundaram. Avancemos hasta el año 2001, cuando en la mañana del 26 de enero, celebrado en India como el Día de la República, hubo un masivo terremoto en Gujarat. El terremoto de 8 grados en la escala Richter mató a unas 20.000 personas, hirió a 170.000, destruyó aproximadamente 400.000 casas y dejó sin hogar a más de 500.000 de personas. En ese momento, Swami estaba en Vrindavan, Bangalore. Apenas escuchó la noticia, quedó profundamente preocupado e inmediatamente comenzó a organizar el auxilio. Algunos pueden decir, la gente sufre de muchas maneras, incluso por calamidades naturales, debido al karma previo. El karma es un mandato de Dios y debemos permitir que se exprese, no se le puede interferir. Bien, lo que estas personas tratan de hacer es encontrar un astuto pretexto para excusarse de prestar auxilio en las catástrofes. Puedes preguntarles, supón que tu madre tuviera cáncer, ¿te quedarías tan tranquilo diciendo, todo es karma? ¿Ella tiene que sufrir? Está claro que no. En cambio, correrías para asegurar que tu madre tuviera el mejor tratamiento. Siendo así, ¿por qué esa diferencia de actitud? Swami fue muy claro, ya que la gente estaba sufriendo. Se les tenía que enviar ayuda inmediatamente. De paso, el enfoque de Baba con respecto al karma consiste en lo siguiente. Sí, el karma conduce al sufrimiento. Sin embargo, las Sagradas Escrituras no dicen que no haya que ayudar a la gente que se encuentra en dificultades. Tú tienes que hacerlo. La compasión, el deber y el ayudar a los demás se tratan justamente de eso. El karma es algo entre el individuo y Dios. Pero los dictados del Dharma jamás prohíben ayudar a quienes están en apuros. Por el contrario, ayudar es tu deber cuando sea posible y en la magnitud que sea posible, sin importar cuán pequeña sea la ayuda. Volviendo al terremoto de Gujarat, prontamente se enviaron instrucciones a Puttaparthi y rápidamente se organizó el auxilio a las víctimas. Pronto partió un convoy de camiones llevando provisiones para el auxilio, con más camiones uniéndose al convoy a su paso por Hyderabad. Swami no solo envió auxilio, sino también a una persona de alto rango, el señor Chiranjiri Rao, para que permaneciera en la zona de desastre todo el tiempo necesario, supervisando personalmente la distribución y todo lo que hiciera falta para enjugar las lágrimas de las personas sufrientes. Así es Baba. Él no envía tan solo mercaderías, sino también su amor. El señor Rao enseguida se puso en contacto con la organización Sai de Gujarat. El señor Rao quedó sorprendido con lo que vio. Comprobó que el esfuerzo de auxilio, mucho del cual era solo exhibición, estaba principalmente centrado en las grandes ciudades. Muchos pueblos y aldeas también habían sufrido, y en realidad mucho más, pero pocos se preocupaban por ellos. En segundo lugar, los agentes que supuestamente debían estar distribuyendo ayuda simplemente arrojaban frazadas y paquetes de comida a las víctimas, como si se tratara de perros mendigando comida. La mayor parte de las víctimas eran maestros, abogados, médicos, etc., que lo habían perdido todo. En pocos segundos habían quedado sin nada, excepto sus propias vidas. Ellos se resentían profundamente al ser tratados como mendigos, en lugar de ser tratados con simpatía, respeto y consideración. Guiados por funcionarios estatales, el señor Rao y sus camiones partieron enseguida hacia una zona rural que había sido muy descuidada y establecieron un campamento cerca de una de las numerosas ciudades de carpas que habían brotado. Pasaron allí un tiempo considerable, distribuyendo toda clase de material de auxilio. Incluso había miembros del Sevadal,
peinando el cabello de los niños. Los voluntarios de Swami no eran simples mandaderos repartiendo trigo, arroz, aceite comestible, frazadas y cosas por el estilo. Eran agentes de misericordia y compasión, llevando el amor de Swami y su mensaje directo y personal. ¿Por qué temer si estoy aquí? Hoy existen muchas ONG en el mundo, dedicadas a diversos tipos de asistencia y trabajos de auxilio. Todas tienen buenas intenciones y además hacen un buen trabajo, y mucho. Pero un importante porcentaje de ellas tiene dos grandes deficiencias. En primer lugar, casi todos sus trabajadores son empleados a sueldo. Segundo, y más importante, de cada dólar, solo un pequeño porcentaje realmente llega a los beneficiarios en forma de ayuda o asistencia. El resto se consume en gastos fijos, que comienzan con cosas simples tales como montar oficinas y llegan hasta el pago a los trabajadores, estadías en grandes hoteles, vehículos con aire acondicionado, etc. En cambio, de los voluntarios de Swami, siempre se espera que trabajen con el sentimiento que son mensajeros de Sai, dando a los sufrientes una muestra del amor y de la compasión de Sai. Fijémonos ahora en otro gran desastre, que fue verdaderamente internacional en su alcance y casi global en su escala. Nos referimos al tsunami. Hubo un masivo terremoto bajo el mar cerca de las costas de Sumatra, en la mañana del 26 de diciembre de 2004. La resultante ola tsunami barrió el mar y afectó a muchos países, causando increíbles daños. Comenzando por Indonesia. Después, el tsunami golpeó a Tailandia. Sri Lanka siguió en la lista. Después de Sri Lanka fue India. En realidad, los efectos se notaron muy lejos, hasta en la costa este de África. En la India fueron afectadas 13 regiones, pero entre ellas el impacto fue máximo en una pequeña región llamada Nagapattinam, en el sur. La ciudad de Chennai fue una de las primeras de la India en ser afectada. Casi inmediatamente, la organización Sai local entró en acción, sin esperar instrucciones. Pero cuando llegó a Swami el informe de los daños masivos cerca de Nagapattinam, las operaciones de auxilio tomaron una nueva dimensión. Por empezar, la organización de servicio movilizó la asistencia de manera masiva, comenzando por la difícil tarea de retirar cientos de cadáveres dispersos por toda la zona. Nadie quería siquiera tocar estos cuerpos muertos, ni las autoridades civiles, ni las demás ONG. Estaban dispuestas a distribuir material de auxilio, pero no a involucrarse en las operaciones de limpieza, que eran abiertamente sucias y peligrosas. Luego de colocarse vacunas antitetánicas, los voluntarios Sai hicieron un monumental trabajo de limpieza, incluyendo el de quitar la mayor cantidad posible de cadáveres. En todos los casos, lo que los Sevadal hallaban sobre un cuerpo muerto, como ser cadenas, billeteras, relojes, etc., lo entregaban a su jefe, quien confeccionaba una lista y lo entregaba a las autoridades, como es requerido. Inmediatamente se organizó la asistencia alimentaria a las víctimas, y la experiencia fue tan emotiva que muchos funcionarios se sumaron espontáneamente. Incluso algunos policías se colocaron el pañuelo de Sevadal y se ocuparon de distribuir comida. Mientras tanto, tal como en el caso de Gujarat, llegaron a Chennai materiales de auxilio en gran escala enviados por Baba para ser clasificados y empacados para su distribución en las diversas zonas afectadas. Nuevamente, como en el caso de Gujarat, Swami envió un representante personal desde Puttaparthi para supervisar todas las operaciones. Esta vez fue el señor Chakrabarti, secretario del fideicomiso Central Sri Sathya Sai. Las escrituras declaran que Dios se apresura a socorrer a quienes llaman y también a quienes están demasiado conmocionados y doloridos como para llamar. Esa es la naturaleza de Swami, y así lo ha sido siempre. Su compasión no es solo ilimitada, sino que nunca cesa. Solo que la gente no nota cuando ayuda a Swami todo el tiempo.
Solo notan a Dios cuando el desastre les toca personalmente. Qué triste y lamentable. Nos trasladamos ahora al año 2008, cuando una masiva inundación afectó al estado de Orissa, en la costa este de la India. Orissa ha sido bien dotada por la naturaleza con recursos de varios tipos, pero la gente del estado ha estado mayoritariamente inmersa en la pobreza, tanto antes como después de la independencia. Los pobres pocas veces reciben atención, tanto en los buenos tiempos como en los malos. Cuando hay un desastre masivo, como una inundación, otros ven algo de la inundación en la televisión. También ven algunas fotos en los diarios. Expresan su simpatía y luego vuelven a sus asuntos. No es así en el caso de Swami. Cuando vio las primeras fotos en el diario y después algunas más, tomadas por los voluntarios SAI que habían acudido con primeros auxilios, quedó profundamente conmovido. Bhagavan Baba solicitó detalles y se le dijo que miles de personas habían perdido sus hogares. Casi todos eran pobres. Swami no pudo soportarlo más. Ordenó la construcción de 700 casas para los desposeídos. Él ha decidido, por su amor y compasión, que se entregue al estado de Orissa una suma de 100 millones de rupias para la construcción de nuevas casas para toda esa gente que las ha perdido. El trabajo comenzó inmediatamente y, como siempre, Swami envió supervisores. Un equipo compuesto por padre e hijo fue enviado a Orissa y supervisó personalmente la construcción. Ellos a su vez buscaron a devotos que tuvieran experiencia, como ingenieros civiles retirados y con deseos de hacer seva o servicio. Esto ayudó mucho a que hubiera supervisión calificada en cada lugar en que la construcción se efectuaba. Debemos mencionar aquí que las 700 casas que Baba mandó construir están dispersas por varios distritos. Swami dio instrucciones especiales para asegurar que las casas fueran construidas de tal manera que en el futuro el agua no entrara en ellas como lo hizo en las recientes inundaciones. Vean eso. Ese hombre señala la marca que dejaron las aguas de la inundación. Entonces, al construir las casas, los ingenieros de Swami se aseguraron de elevar todo lo necesario el nivel de las bases. La primera tanda de 200 casas estuvo lista en 4 meses y todos los beneficiarios hicieron una peregrinación a Puttaparthi para recibir las llaves de las nuevas casas en la divina presencia. Aquí ven a los beneficiarios llegando a Puttaparthi para ver un sueño haciéndose realidad.
Aquí están reunidos en el salón Sai Kulwant, esperando a Swami. Y aquí llega él, el Salvador, quien acudió en su ayuda, aun cuando la mayoría de ellos no sabía nada de él. ¿No ha dicho Swami: llámenme con cualquier nombre, que responderé, en tanto que tengan anhelo y pasión por mí? Aquí vemos a los peregrinos de Orissa recibiendo bendiciones de Pakapan Baba, las llaves de sus departamentos y también algunos obsequios. Y ahora, observen a estas personas instalándose en sus nuevos hogares. Swami ha edificado en total 700 casas, y en tanto que la primera tanda de beneficiarios viajó a Puttaparthi para recibir las llaves, todos los demás las recibieron en actos sencillos en la misma Orissa. Todo ocurrió silenciosamente y sin ostentación, sin grandes reuniones, ni campañas publicitarias, ni fiestas de gala, ni pesos pesados de la política dando discursos grandilocuentes. No es esa la manera en que trabaja la compasión pura. Es importante notar una vez más que hay muchas compañías grandes en Orissa que tienen enormes operaciones industriales, la mayoría conectadas con la explotación de recursos naturales, en particular la minería. Es sintomático de los tiempos actuales que las grandes compañías, mientras explotan los recursos naturales de Orissa y ganan mucho dinero en el proceso, han mostrado escasa simpatía por las decenas de miles de personas que perdieron prácticamente todo lo que tenían. Esta gente, que ya era pobre por empezar, quedó convertida literalmente en indigente después de la inundación. En muchas partes del tercer mundo, grandes corporaciones multinacionales explotan los recursos naturales, pero la gente de la región, a quienes la riqueza realmente pertenece, ¿obtienen algún beneficio? Prácticamente nunca. Demos un vistazo a lo que está ocurriendo en Nigeria, que en los papeles es muy rica, ya que literalmente flota en petróleo. Lo que ocurre allí es que los regalos de la naturaleza son recogidos por unos pocos para su propio provecho. Nosotros en las corporaciones explotamos los recursos naturales y pagamos por ello. Si tenemos alguna ganancia, es parte del negocio, de acuerdo con las reglas establecidas. Los pobres siguen siendo pobres por causa de la administración local. Las personas allí son corruptas. Hay algo de verdad en esto, no cabe duda, pero también es un hecho que las multinacionales pagan una miseria a los países pobres mientras se llevan los recursos que van desde uranio y cobre hasta oro, hierro, petróleo, madera, etc. Como quiera que se la llame, hay explotación. Por eso es tan triste que los peces gordos corporativos se esfumen cuando hay un desastre masivo, como ocurrió, por ejemplo, durante la famosa tragedia de Bhopal. Pero no entraremos en todo eso. En cambio, volveremos a las enseñanzas de Swami. Un ejemplo. Satya, la verdad, es Niti, la moralidad. Dharma, la rectitud, es Kyati. He aquí la refutación. Tyaga, el sacrificio, es Jyoti, la luz. La suma de los tres, verdad, rectitud y sacrificio, es la raza humana. The human race. ధర్మము ఖ్యాతి జ్యోతి అనేటువంటిది మర్చిపోతున్నారు. El ser humano ha olvidado que la verdad es la luz, la rectitud es la luz y el sacrificio es la luz de la raza humana. ఇది సమాజం కోసం కాదు. No es para bien de la sociedad. నీ నిమిత్తమై నీవు ఆచరించాలి. Deben adoptarlos y seguirlos para el propio beneficio de ustedes. నీవు అందరినీ గౌరవించాలని ఆశిస్తావు. Ustedes esperan ser respetados. కాదు కాదు, నిన్ను నీవు మొట్టమొదట గౌరవించుకోవాలి.
No, no. Primero respétense a sí mismos. ఆత్మగౌరవమే మానవునికి ఆధారమైనటువంటి యొక్క పునాది. El respeto a sí mismo es la auténtica base de la vida humana. ఈ ఆత్మగౌరవమే లేకుండా మానవుడు ఇతరులు ఏ విధంగా గౌరవించగలడు? La persona que no se respeta a sí misma no podrá respetar a los demás. ఇతరులు ఇచ్చేటువంటి గౌరవానికి కాచుకోవడానికి కూడా వీలు ఉండదు. No es posible esperar respeto de los demás. మొదలు నీవు ఇతరులను గౌరవించు. En primer lugar, నీవు respeten a los ఇతరులను demás. ప్రేమించు. Amen a los నీవు demás. ఇతరులకు తగినటువంటి హృదయాన్ని అందించు. Compartan su corazón y sus sentimientos con los demás. ఇది నీ Esta ప్రధానమైనటువంటి es యొక్క su principal tarea. కర్తవ్యం. నీవు ఇతరులను ప్రేమించు. No es el dinero el principal recurso que hace falta, sino la compasión. Si no hay compasión, todo el dinero del mundo no podrá hacer ningún bien. Dios ha dado a los humanos un gran capital para empezar, como ser tantos recursos naturales, gran inteligencia, etc. Pero ¿qué hacen los humanos? ¿Cuál es la norma en estos días? En la mayor parte de los lugares, unos pocos se las arreglan de algún modo para acopiar la mayor parte de la riqueza a expensas de las masas. Esto no es justo y es adármico. Si bien el adharma debe ser eliminado por los mismos que lo practican, Baba dice que esto no significa que todos tengan que quedarse sentados esperando que algún otro lleve la carga. Esto simplemente no ocurrirá. Los que pueden y los que manejan la riqueza están tan ocupados con sus propios asuntos que a menos que la gente buena intervenga en gran escala, el sufrimiento de los pobres seguirá aumentando y se hará aún más insoportable. Esto da pie a los devotos Sai para hacer todo lo posible en todo el mundo. Al hacer proyectos de auxilio en catástrofes, Swami nos está diciendo esencialmente, hombre, si estás en graves dificultades, ¿no te gustaría que alguien se apresurara a ayudarte? De la misma manera, ¿no deberías hacer lo mismo cuando tu prójimo está en graves dificultades? ¿No he dicho una y otra vez que todos son uno? Sé igual a todos. Es para demostrar el espíritu de esas lecciones que yo trato de ayudar toda vez que puedo. Ustedes deben hacer lo mismo. La compasión es infinita y nunca podrá agotarse. Si de verdad me aman, muestren al mundo que siguiendo a Sai, el mundo puede ser cambiado. La vida es un regalo de Dios y nos ha sido dada para que la podamos gastar amando a Dios. Amar a Dios no significa meramente decir a coro, te amamos Swami. Significa recordar constantemente a Swami y dando solo a Dios un lugar en nuestro corazón. La Biblia dice que el ser humano puede ser humano o Dios, pero no ambos al mismo tiempo. Swami también dice lo mismo. El corazón es un asiento de una sola plaza. Pueden poner en él a Dios o al diablo. ¿Y saben ustedes la manera más fácil y simple de hacerlo? Todo lo que tenemos que hacer es vivir la vida con el mismo espíritu con lo que hace Swami, es decir, llenando cada momento con amor y compasión. La compasión puede venir de muchas clases, grandes y pequeñas, pero lo que importa no es el tamaño, sino la calidad del amor que se pone en el servicio. Eso es todo lo que tenemos hoy para este episodio. Esperamos que estén disfrutando de la serie. Estén nuevamente con nosotros mañana. Jai Sai Ram.